vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hoy estamos en Juan 6, del 63 al 71. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da la vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Por razones que trataremos tal vez de analizar en el futuro, se ha vuelto controversial la figura de Judas. Interesante criatura, y aun cuando la historia lo marca como el prototipo de la traición, y ciertamente traicionar con un beso es una acción que no es encomiable. Pero la historia tiene muchas historias de gente que ha traicionado de la misma manera. Historias de gente que se ha acercado con el nombre de amigo, de gente que se ha acercado con el nombre de la amistad o del amor. Gente que lo hace todo el tiempo, mucho tipo de traiciones con un beso, mucho tipo de crímenes con un beso. De manera que aun cuando Judas sí es un prototipo de traición de la misma manera, su característica principal no estriba necesariamente en eso, vamos a explicarnos, sino en el hecho de que fue un hombre que aun cuando recibió la abundancia de la misericordia, el llamamiento y la posibilidad de perdón por parte de Dios, fue demasiado soberbio para aceptarla. ¿Cuándo empezó esta historia? Empezó en este pasaje donde acabamos de leer. En realidad, Juan marca un hecho clave. Dice que nunca creyó. Nunca creyó. Uno de vosotros es diablo. Desde el principio él sabía quiénes creían y sabía que Jesús no creyó nunca. Digo que Judas no creyó nunca. ¿Cómo es posible que no haya creído y en qué cosa no creía Judas? En alguna ocasión anterior encontramos a Jesús enviando a los 12 por las aldeas y por los pueblos, predicando, sanando, echando fuera demonios. Y dice la Escritura que a su tiempo volvieron los 12 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo: no se alegren del don, alégrense del dador. No se alegren de que en mi nombre se os sujetan los demonios, alegraos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida en los cielos. De manera que Judas recibió también este mismo poder, y sin embargo en el fondo de su corazón jamás creyó en que Jesús era el Cordero de Dios enviado para
el pecado del mundo. Nos regresamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 22 y vemos un poco del proceso que llevó a Judas a esto. Estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Sabían perfectamente bien quién era Jesús. Lo sabían porque ellos tenían acceso al Urim y al Tumim, porque tenían acceso a las profecías, porque sabían la verdad de qué venía, pero no querían perder su propio reinado. Nada raro tampoco. Cuánta gente mata con la lengua y de cualquier otro modo porque no quieren perder su reinado o su control de alguna cosa. Pero en fin, el hecho es que querían matarlo. Pero luego encontramos que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Judas. Bien, ¿qué es lo que hace que la puerta se abra para que Satanás entre? No entra de repente, tampoco entra empujando una puerta que está cerrada. Viene con un proceso, como todas las cosas, todo es un proceso, lo mismo para bien que para mal. Incluso el proceso de la traición en el corazón de Judas se encuentra distribuido aquí y allá en los relatos de los evangelios. ¿Por qué razón? ¿Qué lo movió finalmente a hacer lo que hizo? Sin duda alguna enojo. Un enojo consistente, continuo. Trataremos en ocasiones sucesivas de probar esto. Pero Satanás entró en él. Satanás es el opositor. Lucifer tiene 4 naturalezas básicas que nos muestra la Escritura. Satanás es una de ellas, diablo es otra. Tenemos la serpiente antigua y tenemos el dragón. Pero en este caso Satanás significa el opositor, el que se opone, el que estorba, aquel a quien no le gusta algo. Y Satanás que andaba, el opositor que andaba buscando un modo para oponerse a que Jesús llegara a la cruz para morir por la humanidad, encontró una puerta abierta en Judas, que en el fondo de su corazón no creía que Jesús fuera en efecto el Cristo, el Hijo de Dios. Judas sin duda debe haber creído en el poder de Jesús como profeta, por ejemplo, como un gran hombre de Dios incluso. El problema no era ese. Mucha gente sabe que Jesús es grande y sin embargo no creen. Sin embargo no aceptan. Entró Satanás en Judas, de manera que fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero. En alguna otra parte de la Escritura dice que Judas era ladrón. ¿Cómo era ladrón? ¿No lo sabía Jesús? Claro, y sin embargo le confiaba la bolsa. Judas el ladrón era el tesorero del grupo, sin duda por designio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos da invariablemente la oportunidad de enfrentarnos con aquello que llevamos dentro del corazón. Él nos presenta la oportunidad de vernos tal como somos. Y decíamos en alguna otra plática, podemos ser vasos para honra o vasos para deshonra según lo que nosotros querramos hacer y ser. Y Dios nos da tiempo para llenar nuestro vaso, con bien o con mal. En este caso, Judas pudo haber escogido, lo mencionaremos en un rato más, ser uno de los grandes en lo que a predicación del Evangelio se refiere. En realidad, el Señor no necesitaba haber sido traicionado para ser entregado y crucificado. Todo lo que era necesario era que simplemente en el momento dado Dios hubiera levantado la protección y lo hubieran llevado, como lo llevaron, a Pilato. No era necesaria realmente la traición. Entonces, ¿por qué tuvo que haber ocurrido? ¿A qué se debió? A lo que estamos diciendo. Dios elige el vaso adecuado para poder llenarlo de lo que el vaso escoge.
¿Qué hubiera pasado con un Judas convertido y transformado, que era en realidad a la larga el deseo de Dios? Pero sigamos el relato. Como quiera que sea, se pusieron de acuerdo para darle dinero. Y nos vamos un poco más adelante y leemos, digamos, el versículo 12. Llegó el momento en que el Señor pidió a los discípulos que arreglaran el cenáculo para tener con ellos lo que ahora conocemos como la Santa Cena. Lo encontramos en el versículo 15 diciendo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y tomó el vaso. En el versículo 20 dice que después dijo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Con todo esto, están ahí los 12 con él. Judas está ahí. Y abiertamente Jesús les está diciendo: he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por el cual es entregado. Jesús se lo advirtió. Ellos empezaron a preguntarse entre sí: ¿quién sería? ¿De quién se trata? ¿Quién es? El Señor les da después una bella lección. Pero el asunto es, en este caso, aun cuando Satanás le dijo el Señor a Pedro, los había pedido a todos, particularmente a Simón, os ha pedido a ustedes y los arrandió como trigo, dice. Judas no estaba excluido, pero había recibido una advertencia, y una advertencia clara. No lo sabía él mismo, no conocía su corazón, no sentía el rumor fuerte de la palabra y de la influencia de Satanás dentro de su mente, diciendo que hiciera lo que finalmente hizo. Sus propios motivos son toda otra historia. Sus propios motivos son los motivos de cualquiera que con un profundo enojo, porque las cosas no son como quieren, pues hacen lo que hizo este hombre finalmente. Por razón del tiempo caminamos un poco más aprisa. Y nos vamos al capítulo 13 también del Evangelio de San Juan. Y ahí dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Ahora no solamente encontramos la influencia de Satanás, el adversario, ahora encontramos también la fuerza del diablo, el engañador. Son la misma persona, pero tiene diferentes aspectos del trabajo que hace en el corazón y en la mente del ser humano. Ahora encontramos al diablo, que ya le había metido no solamente, pero también en el corazón, el entregar a Jesús. En esta ocasión encontramos que el Señor se levantó de la cena, se quitó su ropa, tomó una toalla, se ciñó con ella, puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estaban solamente los 12 con él en aquella ocasión. Tenemos este paréntesis de Simón, tan humano, Pedro, diciéndole: Señor, ¿tú me lavas los pies? No quería, claro. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Dícele Pedro: ¿no me lavarás los pies jamás? Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Digo esto como un paréntesis porque en realidad es un tema aparte. Pedro
tenía este tipo de orgullo que muchos padecemos. Un tipo de orgullo es aquel que es incapaz de inclinarse ante alguien para limpiarle los zapatos, dijéramos. Otro es aquel que no quiere de ninguna manera que alguien se incline para limpiar los zapatos propios, los de uno. Puede ser que alguien quiera inclinarse fácilmente a limpiar lo que sea en favor de alguien, pero que no pueda aceptar que alguien se incline en su propio favor. Orgullo de todas maneras, de todos modos, orgullo. Y nadie con orgullo puede tener parte con Jesús. Nadie. Quería lavar los pies de Pedro, como lavó los demás, incluyendo los de Judas. ¿Qué habrá sentido Judas cuando las manos de Jesús, que él sabía estaba siendo entregado por él, le lavaron también los pies? Debe haberlo hecho con amor, ¿no? Debe haberlo hecho pidiendo que los pies de Jesús, que los pies de Judas, llegaran a ser algún día como los pies de Jesús, limpios, firmes. Era en realidad la intención de Dios para con aquel hombre. Le lavó los pies. Judas sintió el toque de las manos del Señor y sin embargo tampoco dejó que le tocara el corazón. Después de lavarle los pies todavía volvió a advertirle: ten cuidado. Dícele a Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: ¿no estáis limpios todos? Volvió entonces a preguntarle: ¿saben ustedes lo que hice? Ustedes me llaman maestro y señor. Dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, etc. Dice otras cosas enseguida. Y en el versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis que yo soy. De un modo u otro, en el 21 dice que se conmovió en su espíritu y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Juan, que estaba tan cerca de él en tantas formas, le dijo: ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diera el pan mojado. Mojando el pan dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Incluso le dio un pan especial, el pan venido de su propio plato, por así decirlo, y le advirtió y le volvió a decir. Pero ¿cuál es el resultado en el corazón de Judas? Tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta de ello, le dijo: lo que haces, hazlo más presto. Salió, y cuando hubo tomado el bocado, porque lo tomó, como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Y termina en esta forma este proceso visto de manera rápida. Se llevó a cabo la crucifixión, sabemos la historia, Jesús murió. ¿Qué impidió que Judas se hubiera acercado al pie de la cruz y le hubiera dicho: perdóname, lo siento mucho? Jesús lo habría perdonado, por supuesto. Aun si de lejos lo hubiera mirado, con la mirada le hubiera rogado: perdóname, lo siento mucho. Jesús lo habría hecho, porque era el anhelo de su corazón. Cuando le dio Judas un beso y Jesús le dijo: amigo, probó que era cierto. El Espíritu Santo siguió trabajando en él, porque se arrepintió, regresó el dinero y confesó que había entregado a un inocente. Después prefirió ahorcarse que recibir el perdón de Jesús. El verdadero pecado de Judas consistió en esto:
el no haber aceptado un perdón que Jesús quería darle con todo el corazón. El destino de Judas hubiera sido convertirse en el apóstol de los gentiles. ¿Qué habría hecho Judas para predicar con el corazón lleno de un arrepentimiento escuchado por Dios, de un corazón lleno del perdón, el perdón inmediato que habría recibido de Jesús mismo? Habría incendiado al mundo, y ese era el deseo de Dios para con Judas.